Yo comenzaría por afirmar lo siguiente: a pesar de que el delito del narcotráfico es un delito transnacional y tiene características comunes de país a país, es también cierto que cada nación tiene su propia historia, su propia identidad, sus propios problemas, y por lo tanto hacer paralelismos calcados, exactos, realmente es una metodología que muchas veces lleva a incurrir en error. Lo que sí es cierto, y por eso me parece muy oportuna la pregunta, es que en el caso colombiano hay lecciones de éxito y fracaso en una historia larga, triste, trágica colombiana, de estar lidiando con ese problema ya por un poco más de 40 años. Y en ese sentido, uno lo que diría es que Ecuador y otros países de la región pueden tomar de esas lecciones aprendidas, unas que realmente han conducido al éxito, otras a éxitos relativos y otras a fracaso, algunos elementos. Y en el caso del Ecuador, yo diría que hay como 3 o 4 elementos básicos para que se consideren. Primero, Colombia enfrentó la amenaza de los carteles de la droga en el peor momento de su historia, a finales de los 80, cuando muchos pensaban que transitábamos a una especie de estado fallido, a partir de 4 factores que fueron determinantes. Primero, una clara voluntad política asumida por el jefe y los jefes de Estado, los partidos políticos, los gremios, los empresarios, también los trabajadores y particularmente la prensa. La voluntad política es el punto de partida para conducir a la institucionalidad a enfrentar ese fenómeno. Segundo, reconocer que esa no puede ser una lucha que por grave, por intensa, por atroz que sea, puede estar por encima de los derechos humanos. Respetar derechos humanos para lograr legitimidad del Estado resulta claro y por lo tanto evitar los abusos hace parte también de la fórmula. Tercero, tener unas instituciones competentes, pero además organizadas y coordinadas bajo una arquitectura institucional donde sea posible depurar responsabilidades. Y me refiero, digamos, a 2 tipos de responsabilidades. La responsabilidad política de quien conduce a la fuerza pública, es decir, a las fuerzas policiales y de seguridad, y la responsabilidad política de los jefes de esas instituciones para que, lo voy a decir coloquialmente, discúlpeme, ponga la cara frente a los ciudadanos cuando las cosas salen bien o cuando las cosas salen mal. Por otro lado, clave, digamos, avanzar en el conocimiento de la amenaza que uno enfrenta, y eso se hace básicamente con inteligencia. Pensar que un Estado sale a perseguir el narcotráfico sin agotar una fase previa de inteligencia, que significa tener conocimiento detallado de esas estructuras, de su modus operandi, es realmente dar pasos en falso. Y por último agregaría, es clave tener la casa en orden. ¿Y qué quiero decir con eso? Asegurarse de que la corrupción no haga daños al interior de las instituciones. Porque aquí realmente hay que combinar tareas de inteligencia y de contrainteligencia para prevenir que funcionarios del Estado realmente estén haciéndole el favor al crimen organizado. Ahora, lo que ocurre en el Ecuador, señor ex vicepresidente de Colombia, es realmente lamentable, pero es nuestro presente, pero es parte del pasado de Colombia. ¿Cómo lograron ustedes, y con su experiencia además, usted fue director de la Policía Nacional durante un lapso de alrededor de 5 años, uno de los problemas más graves que tenemos aquí es la contaminación del narco en las fuerzas de seguridad, igualmente también en fiscalía, en la función judicial, ha ingresado ya en todas las arterias y venas de este cuerpo que contiene la sociedad ecuatoriana. Yo creo que hoy en día somos inclusive una sociedad narcodependiente en lo económico, porque ya hace rato el narcotráfico permeó en
en la economía formal. Hoy en día los narcotraficantes no guardan en caletas su botín, sino que lo tienen debidamente y legítimamente, entre comillas, bancarizado. ¿Cómo logró Colombia depurar la fuerza del orden, la policía, que en un momento fue clave para el manejo del narcotráfico en los años 80, con Leder, con Escobar? ¿Cómo logró hacerse la depuración adecuada de la Policía Nacional en Colombia? Sí, muy pertinente también la pregunta, y la verdad, cuando ha pasado el tiempo, y en mi caso particular que estoy dedicado un poco a estudiar ya en retrospectiva qué fue lo que sucedió con nosotros, encuentro que frente a ese fenómeno hay por lo menos 3 líneas de acción muy claras. Primero, los estados y las instituciones tienen una cierta tendencia a negar la corrupción. Y lo primero que habría que hacer es evitar esa negación de la corrupción. La corrupción hay que reconocerla, así sea vergonzoso, así sea doloroso para las instituciones, pero realmente negarla produce mucho más daño. Uno nota, no solamente en instituciones colombianas, o como ustedes refieren, Ecuador, sino en el mundo entero, una cierta tendencia a que las instituciones sean refractarias a aceptar que tienen problemas de corrupción. Primer punto, reconocerla. Si no se reconoce, no se puede enfrentar. Segundo, visibilizarla. No basta reconocer la corrupción. Hay que hacerla pública y evidente de tal manera que también simultáneamente los ciudadanos entren en un camino para producir sanción social sobre la corrupción. La corrupción no se combate solamente con sanciones judiciales y el castigo penal. Se combate creando una cultura que la rechace, y para eso es fundamental visibilizarla. Y tercero, trabajando de manera armónica con la justicia. Las instituciones de todos los sectores, no solamente las de las fuerzas de seguridad, sino también las del conjunto del Estado, tienen que trabajar de manera mancomunada y particularmente centradas en un propósito, y es que no haya impunidad alrededor de la corrupción. Y finalmente diría, escuchar la prensa. En el caso colombiano, cuando han pasado estos años, la verdad hay que destacar el papel que cumplieron los medios de comunicación, que a pesar y en medio de las amenazas más atroces por parte de los narcotraficantes y de los terroristas, no se silenciaron, al revés, elevaron su voz para producir denuncias. Pero esas denuncias tienen que ser escuchadas por los gobernantes y los responsables de las instituciones. General Naranjo, una cuestión que el Ecuador siempre observa de Colombia y que quisieran muchos traer hacia acá, es la colaboración suya con los Estados Unidos en materia de seguridad. Ustedes extraditan a muchos criminales hacia allá porque Estados Unidos los requiere, y ustedes tienen bases militares y colaboración intensa en los Estados Unidos, económica, en equipamiento y operativa. Yo le pregunto, ¿cómo es posible traer esa ayuda a otro país con una situación de seguridad grave como el Ecuador? Y segundo, ¿cuáles son los efectos positivos? ¿Realmente ha sido conveniente para Colombia esa intensa presencia norteamericana en el terreno y la colaboración judicial con las Cortes de Estados Unidos? Habría que reconocer en primer lugar lo siguiente: el narcotráfico es por naturaleza un delito transnacional, y eso lo que significa es que afecta a distintos países de manera simultánea y en distintas áreas, en las áreas que tienen que ver con el lavado de activos, con la producción de químicos, con el consumo de estupefacientes, con el tráfico a gran escala de estupefacientes. Y por lo tanto, digamos, por su naturaleza el narcotráfico demanda cooperación internacional, y para comenzar, uno rescataría una frase o una política mejor de un expresidente colombiano de hace ya muchos años, en los 80, cuando habló de la responsabilidad compartida. Pensar que un solo país debe responder por los daños que hace el crimen organizado y el narcotráfico desde su país es realmente una injusticia y un despropósito, y por lo tanto
sobre la base de ese crimen transnacional, con responsabilidad compartida con los demás países, es vital. De otra parte, es clave, digamos, aprovechar capacidades ya existentes en las distintas instituciones y en distintos países, y por lo tanto propender porque haya transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica, transferencia de experiencias y de buenas prácticas resulta vital. Y por otro lado, los procesos de asistencia judicial para responder, digamos, de manera más cercana a tu inquietud. Esos procesos de acercamiento, de colaboración y de asistencia judicial entre países se requiere. En algunos casos, y yo digo en el caso colombiano, la extradición realmente resultó ser un instrumento tremendamente disuasivo y eficaz para lanzar una señal de que Colombia no era un reino de impunidad que favoreciera a los capos del narcotráfico. Claro, esas situaciones van evolucionando, pero yo recuerdo en el caso colombiano la fragilidad judicial nuestra de los años 80 y comienzos de los 90, y por lo tanto sobre esa fragilidad judicial, es decir, falta de instrumentos, de competencias, de capacidades de protección de jueces, magistrados y fiscales, la extradición fue y en ese momento un elemento determinante. Luego se ha seguido usando, pero depende mucho, digamos, de qué manera se aplica para que no sea un proceso simplemente de extradiciones masivas, sino más bien focalizadas y selectivas sobre quienes producen el mayor daño. Pero más allá de la extradición, la cooperación judicial, la cooperación en inteligencia son vitales.